Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos, oyendo palabra, aprendiendo cada vez más, dejando que el Espíritu Santo nos consuele, nos instruya y nos enseñe. Es apasionante cómo la palabra se va abriendo poco a poco y vamos aprendiendo cosas que nos van desafiando, que nos van llevando a otro nivel de vida. Todo el deseo de Dios es bendecirnos. Por eso le dijo a Abraham: mira, sal de tu tierra, de tu parentela, porque te quiero bendecir. Entonces muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga en nuestra tierra. Al decir en nuestra tierra no es en el terruño, es en nuestro concepto, en nuestras ideas. Queremos que nos bendiga. Me impactó lo que encontré en la vida de José. Y dice, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con él 2 veces en Génesis. Yo me pregunté, ¿qué pensaría José de saber que Dios estaba con él cuando estaba esclavo, cuando estaba preso, cuando estaba sufriendo el desprecio de sus hermanos, cuando estaba en Egipto, exiliado de su casa, de su familia? Entonces yo me pregunté, ¿cómo es posible que la Biblia diga, y Jehová estaba con él, permitiendo ese montón de cosas, permitiendo que lo cambiaran, que le quitaran su idioma, que le quitaran su personalidad, que le quitaran su cultura y que lo convirtieran en un egipcio más, y Dios estaba con él? Así que Dios está con usted, cualquiera que sea la circunstancia. Hay momentos de dolor, de tristeza, de soledad, de angustia, de necesidades, y Dios está ahí, precisamente, porque está tratando algo dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Así que no se desespere por cualquier situación. Esta noche le invito para que se ponga de pie, por favor. Vamos a leer la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 10. Y le he puesto como título a esta plática, Tome la fortaleza. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 6. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David: no entrarás aquí. Aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Espíritu Santo, muchas gracias por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar tu palabra, para ser exhortados, enseñados y desafiados a buscar un nivel diferente de relación contigo, para que como resultado, Señor, tengamos un nivel diferente de vida, de bendición. Así como el texto dice que tú lo prosperaste, tú bendijiste a David, pero después de que él se esforzó en tomar lo que le pertenecía. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que los caminos del Señor son inescrutables. Cuando uno viene a Cristo, le pintan un cuadro muy bonito de que todo va a ir bien, de que usted ha hecho la mejor elección, ahí va a ver cómo Dios lo va a bendecir, cómo Dios aquí, cómo Dios allá, y nos hacen un montón de promesas. Pero resulta que en el ínterin, si nosotros nos remontamos al tiempo de nuestra conversión,
no conocíamos nada de lo que conocemos hoy. 20 años, 10 años, en mi caso 42 años después, me doy cuenta que lo que me decían aquellos diáconos famosos era cierto. Lo que nunca me dijeron es que primero hay que pasar momentos de dificultad, momentos de ansiedad, momentos en los cuales uno se siente fracasado y que incluso llega a cuestionar si realmente es verdad que existe Dios. Eso no me lo dijeron. Y en el Evangelio aplica lo mismo. Muchas veces, con tal de ganar gente para la iglesia o para el reino, cosa que Jesús nunca hizo, los ilusionamos con una vida de abundancia, una vida de placeres, una vida de soluciones. Ahí es en donde yo, en lo personal, critico mucho ese sistema de conversión, porque he tenido el privilegio de dar pláticas a los alcohólicos anónimos, y si algo tienen estas personas es que han pasado años siendo alcohólicos anónimos y la esposa todavía no le cree que ya no tome. Después de 8, 10, 12 años de sobriedad, como ellos dicen, la esposa todavía, cada fiesta, cada Navidad, cada Semana Santa, cada fiesta del mundo, esta mujer se deshace en nervios. ¿Será que va a venir bolo este hombre? ¿Será que va a volver a venir bolo? Porque no terminan de creerlo por los años de sufrimiento. Y eso es lo que pasa en el Evangelio. Disculpe el parangón entre Alcohólicos Anónimos y el Evangelio, pero si vemos el contexto es casi lo mismo. ¿Qué cuesta realmente reconstruir un testimonio del que antes fuimos culpables de dejar marcado negativamente? Y ahora resulta que nos convertimos a Cristo, llega el hombre con una Biblia que le regaló a alguien, pero necesita algo bajo el brazo y le dice a su esposa: mira, me convertí a Cristo, así que soy nueva criatura. Y la mujer dice: vamos a ver si es cierto. Esta es otra de tus ocurrencias, porque lógicamente lo que quedó marcado en esas vidas es algo que infunde desconfianza por las pruebas. Y ese es precisamente nuestro problema cuando nosotros no cuidamos nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra entrega al Señor. ¿Cómo vamos a convencer a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestros cónyuges que somos nueva criatura? Porque que lo cantemos con Marcos Witt es una cosa, pero que lo vivamos es otra. Que lo diga la palabra y que equivocadamente lo hemos adoptado para nuestro vocabulario es una cosa diferente a vivirlo realmente. Porque la única manera de convencer a nuestra familia, que son los más cercanos, a nuestros vecinos que nos han visto vivir, que nos han visto fallar una y otra vez, convencerlos es bastante difícil. Sin embargo, el Señor siempre está con nosotros, ayudándonos, exhortándonos y enseñándonos. Por eso, en mi experiencia como predicador, como pastor, como maestro de esta palabra, estoy convencido que después de la conversión empieza un proceso larguísimo de años de enseñanza, de exhortación, porque hay que desaprender lo pasado y volver a aprender lo nuevo, y que eso vaya cambiando y transformando nuestras vidas. David ha pasado años, dice la Biblia en el verso 5, verso 4, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahora, ¿cómo fue que llegó a tener David a Jerusalén como su capital? Después de haber vencido una serie de batallas, de guerras, una serie de situaciones no solamente morales en su propia vida, su carácter, de tener algunas caídas morales, algunos fracasos,
que pudieron haberlo dejado tirado en el camino. David hacía algo cuando cometía algún pecado, algún error, algo que transgrediera la palabra del Señor. ¿Qué hacía David? Es lo que nosotros debemos hacer, alabar a Dios. Solo que David agarraba su pluma y escribía un salmo, un poema que era una experiencia viva de su corazón. David se ponía a escribir sobre su fracaso. Yo caí, pero me levanté, porque 7 veces caerá el justo y de todas ellas lo librará el Señor. O sea, David siempre escribió después de un fracaso, después de una caída. En lugar de quedarse lamiendo sus heridas como un perro, David se fortalecía escribiendo los salmos. Por eso tenemos salmos épicos que hablan de guerra, de batalla, y tenemos salmos sentimentales en donde vemos el corazón abierto de David, confesando sus pecados y reconociendo la grandeza y la misericordia de Dios. Así que pasó años peleando, pero en su horizonte tenía algo, tenía el deseo de ser dueño de una colina, de un montecito que había ahí en Israel y que estaba ocupada por una de las tribus más duras de vencer. Los jebuseos, que por años habían vivido ahí, prácticamente eran los primeros habitantes de esa tierra, cuya ciudad se llamaba Jebús. Ancestralmente estas tribus o esta tribu se habían afincado en ese lugar de tal manera que nadie podía tocarlos. Eran sanguinarios, eran crueles, eran difíciles de vencer. Muchos reyes habían tratado, pero habían caído, porque primero era una colina, segundo estaba amurallada. Y entonces era algo imposible. Años después, en las guerras de la conquista con Roma, había algo parecido en Masada, cuando los judíos se esconden en ese lugar que era inexpugnable. Pasaron años con un asedio romano hasta que encontraron la manera de vencerlos. ¿Cuál fue? Que se les acabó el agua. Ahora, esto de Masada es un parangón de lo que hizo David. David tiene en su corazón el deseo de conquista. David es un conquistador por excelencia. David es un guerrero desde sus inicios. Allá lo vemos peleando con Goliat, o anteriormente lo vemos peleando con osos y con animales salvajes, arrebatándoles sus ovejas. Ahí empezó el carácter guerrero, el carácter invicto de David. Quizá por eso Dios puso sus ojos sobre él, porque pensó, si David es capaz de defender una oveja animal, es capaz de defender a mis ovejas, que era el pueblo de Dios. Entonces, si usted realmente es una persona luchadora, si usted es un hombre, una mujer de ñeque, como le llamamos en Guatemala, una persona definida que tiene en su horizonte conquistas que realizar, planes que llevar a cabo, sueños que proyectar, no desmaye, porque aunque se tarde el tiempo suyo, el tiempo de Dios no se va a tardar. Va a llegar tarde o temprano a tomar la fortaleza que ha sido diseñada para usted exclusivamente. Así que Sión, el monte Sión, David lo tiene entre ceja y ceja. No puede dormir tranquilo, no come tranquilo, siempre está viendo esa famosa colina y piensa cómo atacarla, cómo vencerla. Porque el deseo de David era poner ahí su ciudad. Su centro político y religioso era ese lugar donde David había decidido ponerlo. Pero se topa con esta gente. Siempre van a haber obstáculos en nuestro camino. Cuando usted o yo nos proponemos conquistar algo, siempre van a haber obstáculos que van a tratar de vulnerarlos, de vencernos, van a tratar de hacernos desmayar. Pero si usted claudica y aborta sus planes, nunca va a pasar ni nunca va a sentir el placer, ese sabor a victoria
y va a vivir, al contrario, con ese sabor amargo que la derrota produce. Cuando no logramos hacer un negocio, cuando no logramos alcanzar una meta, cuando no logramos desarrollarnos individualmente. Por eso es que los matrimonios sufren. Muchas veces uno de los cónyuges trata de anular al otro. ¿Y para qué te vas a meter a eso? ¿Y para qué vas a estudiar? ¿Y para qué vas a hacer? ¿Y para qué vas a tratar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La respuesta debiera ser: hazme un favor, déjame probar. Déjame probar. Que es algo que bulle dentro de mí, como un volcán que está a punto de hacer erupción. Hay una lava ardiendo dentro de mi corazón, dentro de mi ser, que me impulsa a buscar este negocio, a buscar esta situación, a vencer este obstáculo. Déjame probar. Posiblemente en el camino salga herido, posiblemente salga lastimado, criticado, murmurado y destrozado, no importa, pero déjame probar. Pero muchas veces nosotros no entendemos los sueños del otro, de nuestros hijos. Nunca se me olvida cuando yo tenía como 16 años, antes de entrar al ejército, le dije a mi papá adoptivo: me regalan una beca para estudiar inglés. Y me dice: ¿y para qué te va a servir el inglés? Mejor estudia español, que es su lengua materna, y que le va a servir más. Pero 80 y pico de años después nos damos cuenta que el inglés es el segundo idioma más importante que uno puede tener. Sin embargo, en aquel momento mi papá tuvo una visión obtusa de lo que es el deseo de un hijo. Y muchas veces en las familias sucede eso. Por eso mi consejo a veces a las familias es: deje que sus hijos vuelen, no les corte las alas, no les corte los sueños, las ilusiones. Claro, un güiro de 2, 3, 4 años, usted le pregunta: ¿qué quiere ser cuando seas grande? 3 cosas quiere ser. ¿Quiere ser bombero, quiere ser policía o quiere ser Superman? Así de fácil. Pero ya va a madurar, ya va a crecer. Y entonces, de alguna manera, quiero decirle, de alguna manera, nosotros los hombres hemos guardado ese sueño. ¿Cuántos de ustedes, en mi caso, cuando dormimos, soñamos que volamos? A ver, ¿cuántos de nosotros? Uno sueña que está volando ahí, y aunque produce angustia y uno se deja venir en picada, es aquel déjà vu que tuvimos desde niños, que queríamos imitar a nuestro héroe, y eso quedó plasmado en el corazón. Y a mis 73 años de repente yo me encuentro volando, y ahora no me asusta, porque ahora ya sé qué es lo que sucede, que ese déjà vu, cuando yo tenía 6, 7 años que soñaba con volar, pues aún sigue ese sueño ahí. Y quiero pensar que es lo que Dios usa para motivarme a volar más alto todavía, a buscar nuevas metas que vencer, a buscar nuevos sueños que realizar, nuevos libros que escribir, nuevos amigos que hacer, nuevas tierras que sembrar, porque el día que yo me detenga y deje de querer conquistar mis fortalezas, ese día voy a empezar a morir. Muchos se van a morir sin haber alcanzado sus fortalezas, porque les cortaron las alas, porque mutilaron sus sueños, porque no permitieron que se arriesgaran a vencer nuevas montañas, nuevos sueños, nuevas ilusiones. En muchos cementerios del mundo hay epitafios que no dicen nada, porque los que están enterrados ahí nunca soñaron nada, nunca se esforzaron por nada, sencillamente fueron recibiendo las migajas que la vida les dio. Porque usted debe saber que la vida nos da migajas, son cositas para probar, como esos platos que mantienen las presentadoras en los supermercados, con pedacitos de queso en un palillo. Mire, pruebe, esta es una prueba, pero allá está la libra, allá está la marca, aquí, pero usted pruebe. Son los probadores, y la vida, a medida que nosotros caminamos, nos va dando a probar las cosas que realmente están más adelante. David ya conquistó todo, ya el rey es reconocido, pero no está satisfecho, necesita hacer algo, tomar esa fortaleza.
Eso quiere decir que la fortaleza es una palabra que nosotros tenemos en nosotros mismos, es una acción, es un sustantivo que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. Así como tenemos debilidades, también tenemos fortalezas. Y entonces es cuando nosotros, si ignoramos nuestras fortalezas, vamos a vivir en la mediocridad toda la vida. Y lo peor de todo es que la gente que nos observe vivir de esa manera van a creer que nuestro Dios es así, es mediocre, sin darnos cuenta que estamos negando que Dios, nuestro Señor, es un Dios invicto, que no ha perdido ni una batalla, que las batallas las perdimos nosotros, pero no Él. Así que David está convencido. ¿Y qué hace? Le habla a los jebuseos y les dicen: prepárense porque voy a tomar esta ciudad. Y entonces, ¿qué les respondieron ellos? No entrarás. Aquí no vas a entrar, David, porque aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Imagínense esta tribu jebusea, cómo eran de sanguinarios, de poderosos. Es la última fortaleza que quedó para vencer. Ha vencido a los reyes de Jarmut, a los reyes de aquí, a todas esas tribus que estaban en su camino, los fue desalojando, pero estos era un hueso difícil de roer. Hay un sueño en su vida que es difícil de realizar. Hay una ilusión difícil que usted tiene ahí con usted. Hablamos hace poco de la petición de Eliseo con Elías. Bueno, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres de mí? Una doble porción de ti. Quiero superarte, quiero suplantarte. Ya veo que estás anciano, que ya vas a entregar tu ministerio y yo lo quiero recoger, pero quiero una doble porción de tu unción. Hace años, cuando yo leí eso, hice esa frase, mi bandera, y a muchos pastores, cuando me dicen: pastor, ore por mí, y es lo que yo uso para ministrarlo. Les digo: de la unción que Dios me ha dado a mí, la comparto con usted. Porque es la unción que Dios me ha dado para poder exponer la palabra, para investigar, para ver más abajo, para ver el nivel Sod, el nivel Drash, toda esa cuestión, y poder compartirlo con ellos. Y entonces les digo: de esa unción se la doy a usted, la comparto. No me da miedo, porque nunca me voy a quedar sin esa unción. Al contrario, cuando yo se la transmito a algún pastor con la imposición de mis manos, automáticamente yo recibo más todavía, porque prácticamente estoy llenando una vasija con el aceite de la unción que Dios me ha dado. Por eso el Señor ha permitido, y lo digo con toda la humildad del caso, me respetan mucho, porque ellos han visto en su ministerio destellos de lo que yo he logrado hacer en el reino de Dios, con el favor de Dios, por supuesto. Espero estar hablando con gente madura, que no diga ahí: cómo se hincha. No, yo reprendo todo eso, pero reconozco que mis fortalezas sirven para fortalecer a otros. Así que esta gente le dice: mira, David, hasta los cojos y los ciegos te van a vencer. Si ellos, que son cojos y ciegos, no te van a dejar entrar, imagínate mis guerreros, le dice el príncipe de esta tribu. Entonces dice David: no obstante, verso 7, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. ¿Qué hizo David para entrar? Revisó las murallas, todo está sellado. Todo está sellado. Posiblemente, como buen estratega militar, de noche se levantó David, imitando quizá a Esdras, a Nehemías, cuando iban a reconstruir Jerusalén, y fueron de noche a ver cómo estaban las cosas, cómo estaban las puertas, posiblemente, déjeme imaginar. Así que David posiblemente rodea la tierra de Jebús, el monte de Jebús, donde están los jebuseos, y encontró algo, encontró un resquicio. Hermanos, hermanas, hay un resquicio en su camino por donde usted puede entrar para vencer y tomar su fortaleza. Un resquicio no es una puerta, un resquicio no es un espacio grande, es una idea. Por eso te he dicho, tú puedes llegar a ser jefa de enfermeras. Solo póntelo aquí, que te lo metas aquí más que una inyección contra el virus, inyéctate de esa visión.
Yo voy a ser jefa de enfermeras, yo voy a estar en los quirófanos, yo voy a estar aquí, voy a estudiar, voy a leer, me voy a preparar, porque un día voy a estar ahí. Me recuerdo cuando empecé a trabajar en la última empresa donde trabajé en Guatemala. Yo llegaba temprano, era vendedor de químicos, ya ustedes lo saben. Mi especialidad, la purificación de aguas. Pero había algo adentro de mí, algo había dentro de mí que no estaba tranquilo, había algo que me incomodaba. Y una vez que llegué temprano, estaba el conserje limpiando, barriendo y todo, y tenía la oficina del gerente, la tenía abierta. Y le dije, mire, ¿será que me da chance un minuto para entrar ahí? Claro, don Carlos, pase adelante. Pero no voy a tocar nada, no, le digo, yo solamente quiero entrar. Y entonces en un momentito yo puse mis manos y le dije al escritorio, oye tú, prepárate, un día voy a estar aquí sentado en el nombre de Jesús. Basado en lo que dice la Biblia, todo lo que toque en tus manos será tuyo. Algunos se equivocan con este texto y tocan el carro del hermano y dicen, es mío. No, ese ya tiene dueño. Ya tiene dueño. Uno tiene que entender, tiene que tener esa revelación, ese entendimiento. O sea, yo no estaba diciendo, va a morir el gerente. No, van a pasar años. Es más, nunca llegó ese sueño, porque posiblemente en mi pensamiento humano, yo me había enfocado aquí. Pero ¿qué pasa? Que no era ese escritorio donde yo iba a sentar. Era en el escritorio de una iglesia, de una congregación, de Canal 25, cuando Manuel Bonilla nos dijo, bueno, hermanos Berché, ¿qué necesitan para el departamento de consejería? Bueno, aquí hay un cuarto, una oficina vacía, está vacía, ¿qué necesitan? Un escritorio, dos sillas, un teléfono. Y en cuestión de 1 o 2 días se equiparon la oficina. Bueno, hermano Carlos, ahí está, siéntese. Ahí estaba el escritorio. Años después estaba el escritorio y todavía falta otro escritorio. Ahora tengo mi propio escritorio en mi casa donde escribo los libros, donde los corrijo, donde esto, donde lo otro. Y ahora vienen retos que me exprimen, que me exigen más de lo que yo creí que podía dar. Y entonces, hermanos, empiezan a suceder esos cambios de tener esas fortalezas. Entonces, si a usted le gusta curar gente, estudie medicina. Si a usted le gustan los números, estudie economía. Y si a usted le gusta enfermería, estudie enfermería. Si a usted le gusta el piano, toque piano. Pero no como gallina, disculpe, toque, arriésguese usted solita, muchacha. Sáquele acordes a ese piano, hágalo sonar, hágalo llorar. Pero no se quede ahí con 2 dedos como que fuera a saber qué. No, esfuércese y sea valiente. Hay mucha fortaleza dentro de usted que puede sacar adelante. Atrévase a cocinar otros platos, a probar otros sabores, a mezclar sus propios ingredientes. Póngale, bueno, lo que me pasó a mí, ¿verdad? Cuando quise una experiencia fallida, cuando quise hacer arroz, ya se los conté, se me volvió una masa horrible, ya le había echado el ajo, la cebolla, la sal y no había modo que ese arroz se secara. Pero no hay problema, no me voy a dar por vencido, tengo que vencer esta cazuela, una gran cazuela porque era para 8 patojos o 7 hijos y yo éramos 8 y no puedo tirar ese arroz. Entonces ya les conté que le eché leche, hicimos arroz en leche, con sal, con ajo y con todo lo que usted quiera, pero no lo vamos a comer. Conquisté mi fortaleza. Lección, nunca más he vuelto a hacer arroz. Porque entonces conozco que no es mi fortaleza. Así que David está rodeando ese monte de Jebús. ¿Y qué pasa? David encontró algo. Dice la palabra en el verso 9. Vamos a ver. Verso 9. David habitó en la fortaleza y le llamó la ciudad de David y edificó la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro, ¿no? Pero vamos a ver aquí, donde está aquí está, verso 8, por favor. Un verso antes. Y dijo David aquel día, ya bravo, porque lo han humillado, lo han hecho sentir inútil. Estos jebuseos creen que yo soy rey
Porque sí, que yo vengo en Guatemala tenemos un dicho, cuando alguien nos quiere tomar de tontos, ¿usted cree que yo vengo de agarrar pijijes? Pijijes son unos animales que se dan en la selva y que uno los arrea para encerrarlos y agarrarlos, ¿va? Pijije es una especie de chompipe, solo que es salvaje. Entonces uno dice, ¿usted cree que yo vengo a agarrar pijijes? Eso me imagino que David era chapín y le dijo eso. ¿Ustedes creen que yo soy pijije? Que yo vengo de agarrar, que acabo de bajar del monte. Porque ya ser rey en este tiempo de una ciudad, de un país de 12 tribus de Israel, que hermano eran firmitas estas 12 tribus. Ahí fue donde lo entrenó el Señor para vencer a los jebuseos. Gad contra Manasés, Manasés contra el otro, y todos se peleaban entre todos, y David logró unificar a las 12 tribus y hacer una sola nación. Entonces le dicen que no puede entrar, que los ciegos y los sordos, los cojos y los ciegos lo van a vencer. Verso 8, y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua. Ahí está. David encontró un hoyito en la colina, en la muralla, y se dio cuenta que ahí era el desagüe de la ciudad donde salían las aguas negras, donde salían las aguas hervidas, que se iban al barranco del Cedrón, que era el desagüe natural de esa montaña. Y David se dio cuenta que esa salida de agua penetraba la ciudad. Y entonces David, quitándose esas cositas de orgullo, de que hay chish, que cómo huele, que cómo apesta, me voy a embarrar, y a David no le importó. Ahora yo quiero que use su imaginación. Imagínese a David chapaleando agua en medio de toda esa porquería, posiblemente con el agua hasta aquí para no tragar ni un bocadito ni nada, pero sus hombres atrás de él gateando, hermano, se le pegaban todo lo que usted ya sabe que se pega y toda la cosa. Y entonces David lo que hace es que investiga y ve que hay una salida de aguas negras. Eso quiere decir que la última fortaleza que David va a encontrar es eso: arrastrarse, mancharse, respirar las heces, incomodar su orgullo, incomodar la realeza de lo que él ahora era, pero darle ejemplo a sus soldados. Si el rey se atreve a entrar a esta ciudad usando esa porquería, nosotros lo vamos a hacer también. Y entonces dice, todo aquel que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso dice, ni los cojos ni los ciegos entrarán en la casa. O sea, los expulsó a todos, los venció, derrotó a todo ese montón de ciegos y cojos. Ya con eso fue suficiente para entrar al ejército, que estaban confiados de que David no iba a poder entrar. Destruyó todo y entramos al verso 9. ¿Qué dice? David habitó en la fortaleza y, para terminar su historia, la llamó la ciudad de David, le puso su propio nombre. Y David edificó la muralla en derredor, desde el Nilo hacia adentro. Eso quiere decir, la volvió a reconstruir a su gusto. Y allá adentro, Salomón hizo el templo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué obstáculo no lo deja avanzar? ¿Qué muralla no lo deja entrar? ¿Qué problema no lo deja avanzar? El único problema que existe para que usted no pueda avanzar es usted mismo. Es usted mismo. David no estaba tranquilo, no estaba contento hasta no tomar esa fortaleza de Sión. Y hay una fortaleza en usted. Hay una fortaleza que lo hace único. Hay una fortaleza que lo hace indispensable en el reino de Dios. Esas son las cosas. Hablábamos con un pastor que me dice, pastor, yo creí que yo tenía ciertos dones y me di cuenta que no los tengo, que necesito la ayuda de alguien que sí los tenga, pero reconozco mis dones, mis talentos. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque talento es una cosa y don es otra cosa.
Los dones son regalos de Dios. Los talentos es lo que desarrollamos. Una mujer puede tener un talento exquisito para coser, para hacer vestidos. Ese es un talento. El don es qué hace con ese talento. El don es lo que glorifica a Dios. Por eso yo insisto con los jóvenes de alabanza, porque la única frontera que no van a poder pasar es la del cielo. Pero de ahí no tienen límites para hacer sonar esos instrumentos. Dicen amén. Esfuércese y sea valiente. Logre vencer su fortaleza. Vaya hacia adelante. Hay un dicho evangélico que dice que para atrás ni para tomar aviada. Entonces vamos adelante a conquistar nuestras fortalezas. No dice a conquistar nuestras debilidades. Esas no. Esas nos conquistan a nosotros. Nosotros estamos hechos para conquistar. Somos hijos de un conquistador. Somos hijos de un Dios invicto que nos dice, bueno, yo ya les di el ejemplo, Jesús lo dijo en una ocasión, ejemplo les he dado, vayan y hagan ustedes lo mismo, venzan sus fortalezas, suban esos montes, hay muchas montañas que escalar, estoy hablando espiritualmente, muchas ciudades que conquistar, muchos premios que ganar, aún hay muchos detalles que afinar en nuestra vida. Todavía hay poemas que escribir, canciones que entonar, notas que inventar, Carlos, golpes que darle a la batería, Cristian. Vamos hacia adelante, seamos diferentes al resto de los evangélicos. Hermana, pruebe, ya saque esa olla de barro que le dejó su abuelita y que ya está toda negra, más negra que mis cachetes. Atrévase a una olla de presión. Empiece con una de segurito. Cuando ya le tire el seguro al cielo, al techo y le queden todos los frijoles, diga usted, llegó el momento de cambiar esta olla por una ya sin seguro y que tenga lo moderno. Ya salga de esa estufita de 2 hornillas, en donde ya de las 2 solo la mitad de una le sirve, que tiene que poner el sartén de lado, porque solo 3 hoyitos tiene. No, hombre, busque. Vaya a ver en el almacén, estufas de cerámica. Mi mamá, lógicamente, cuando la vio, dijo, muchacha, ¿aquí dónde está el fuego? Necesito tortear. Y le dice mi esposa, no, mamá Lucy, si esta, no, así no, yo quiero que tenga fuego. Va, pues, para ponerla contenta, le fui a comprar una de 3 hornillas de fuego. Solo una vez la usó, porque mi mamá, no, esa no me gusta, no sirve, no tiene fuego. Ahí está, mamá, ahí está, mire, y le poníamos ahí. No, yo quiero ver la llama para mis tortillas, Carlos. Vine de Estados Unidos especialmente a tortearte tus tortillas salidas del comal. Todavía lloro, imagínense. Mi mamá nunca venció esas fortalezas. Vénzalas usted. Vénzalas usted. Usted puede. Estudie crochet, estudie bordar, estudie algo, haga una obra de arte con agujas. Haga algo, no se quede ahí picando cebolla. Compre un picador de cebolla de aquello que raca. Ay, ¿por qué eso cortan los dedos? Aprenda a usarlo. Bueno, gloria a Dios. Dicen gloria a Dios. Yo me niego a creer que teniendo un pastor que le gusta adelantarse a la época, mi congregación no luche por hacerlo. Me niego a creer eso. Me niego a creer. Bueno, ya les conté un poquito de mis fortalezas. Para poder vencer mis fortalezas he tenido que pasar todo eso. Esos desagües que pasó David. Esos desagües morales, desagües físicos. Bueno, ¿qué lo detiene para vencer su fortaleza? Yo he tenido que vencer esas fortalezas. He tenido que hacerlo para que hoy les alegre la vida a ustedes. Qué lindo soy. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche, te bendigo. Gracias por permitirnos disfrutar estos momentos de intimidad en los cuales hemos pasado esos desagües que David tuvo que vencer, desagües morales,
desagües de pecado, de lujuria, de lascivia, de sensualidades, de odio, rencores, rechazos, cuantas cosas, pero no nos daremos por vencidos hasta vencer nuestra fortaleza y conquistar lo que tú has prometido para nosotros. Muchas gracias por este precioso rebaño, gracias por enseñarnos y gracias, Señor, por la ofrenda y los diezmos que te vamos a entregar. En el nombre de Jesús, amén y amén.